Por ahí ha habido algunas preguntas que ahora seguramente vamos a resolver y que al final en realidad creo que es más el tema de eh, el que va a girar probablemente alrededor de los temas que hemos conversado. No sé, es el primer grupo que quiera participar. Sí, sí, doctora, nosotros somos el grupo uno, sala uno. Ya, a ver, perdóneme un ratito, doctor. Procesos de publicación. Un ratito para anotarlos y Ya. que después no hayan dificultades entre ustedes, porque creo que hay algunos que no han subido. Entiendo que tienen que subir de manera individual la tarea, ¿no? Doctor, ¿me puede dictar el número de los participantes de su grupo? Ahí está, ya. Ahí Roxana, están. Roxana, Somos 7. ya. Roxana Rodríguez Silva, Caterina, Santisteban, Caterine Yolanda Lozano Peralta, Igor ya. Flores Guevara, José Castillo Vázquez, Luis Alberto Ortiz Granda, Rosario Sánchez Meregildo y Joseph Vilca Cáceres. Rosario Sánchez y Meregildo, Joseph Vilca. Joseph Vilca Cáceres. Ajá, ya, perfecto. Ya, doctor, lo escuchamos. Gracias. Gracias a usted. A ver, Ya, sí, sí, el, seguramente va a venir. el, el primer proceso, publicación de tesis pregrado y en posgrado, situación actual. Consideramos que en pregrado, en algunas universidades, las tesis terminan como artículos científicos publicados solo entre el 5 al 30% del total. Pero además hay una limitada conversión de tesis en artículos científicos. En posgrado, eh, en la mayoría de las universidades, en posgrado, las tesis se está exigiendo que deben ser. Se cortó, doctor, la comunicación. ¿Ahí se me escucha? Ya, ahora sí. Ya. Lo que pasa es que la conexión de internet es un poco inestable. Entonces, en posgrado, las tesis se exige que deben ser publicadas en un 100%. Sí, Nuevamente se ha vuelto a cortar. No sé si alguno de sus compañeros lo puede, por favor, apoyar al doctor Ortiz. Sí, doctora. Sí, estamos Doctora, bueno. todo el grupo ha trabajado y se vio que en la parte del estado actual, en posgrado, las tesis deben ser publicadas actualmente en un 100% en la mayoría de universidades, justo conversábamos, y también que había un desconocimiento del proceso de publicación de los trabajos de tesis con mayor énfasis en pregrado. En pregrado, la parte de todo el proceso que se debe seguir para publicarlo, desde la redacción del artículo científico hasta la edición para una revista, no era conocido, no solo por los alumnos, sino también por los docentes. Dentro de las propuestas estaba enfatizar en las asignaturas de investigación, que las asignaturas de investigación terminen con la publicación, que todos los trabajos de investigación realizados se envíen para ser evaluados para su publicación y esto permita ver mejores estándares de calidad que sea retroalimentado en la siguiente, nuevamente para el siguiente semestre. La capacitación de los docentes asesores en investigación y en publicación, parte fundamental, la capacitación a la plana docente. Y el indicador de pregrado sería el porcentaje de artículos publicados versus los artículos enviados. Y también el porcentaje de tesis que terminan en artículos del total de tesis registradas en el repositorio. Y a nivel de posgrado, el porcentaje de publicaciones en revistas indexadas, ¿no? Especialmente estábamos tratando que sea, mencionábamos que sea Scopus para que puedan eso ser de mayor nivel, ¿no?
En cuanto a los resultados del repositorio de de la universidad, nos dimos cuenta que, bueno, que sabemos que es una fuente de consulta y por lo tanto debía mantenerse actualizada, identificar la tendencia de las universidades que investigan. Otra situación actual es determinar las necesidades de investigación en la universidad, que hay un subregistro de tesis y falta de metadatos homogéneos dentro de los repositorios. Asimismo, dentro de las propuestas es considerar la selección de líneas de investigación, que lo tengan claro todas las escuelas o facultades. De oficio, las instituciones dedicadas a la investigación deben seleccionar los trabajos trascendentes de la universidad. Se debería hacer también una auditoría semestral al repositorio y se debe capacitar al personal de biblioteca sobre uso de metadatos. En cuanto a los resultados a los indicadores, sería el porcentaje de trabajo que cumplen con las líneas de investigación de la universidad, ver qué porcentaje está dirigido a las líneas que pide la universidad, la tasa de documentos correctamente indexados dentro del repositorio, el número de visitas y descargas mensuales que hay de estos trabajos de investigación, la tasa de crecimiento anual del repositorio y el porcentaje de satisfacción de los usuarios del repositorio, ¿no? En cuanto a asesores de RENACIT, llegamos a un consenso actual que más o menos tenemos un 10 a 25% variando en las universidades de docentes que son RENACIT, y una de las limitaciones que se tiene es la carga académica que limita la investigación en estos docentes. Y también el lentecimiento del proceso de graduación, titulación, calidad del trabajo de investigación, ¿no? Esto también es una situación actual. La propuesta es incorporar una bonificación económica a los docentes asesores de tesis RENACIT, capacitar a los docentes para hacer RENACIT, hacer talleres de capacitación y acompañamiento, y que se realice un diagnóstico situacional del bajo porcentaje de docentes RENACIT en las diferentes universidades, ¿no? Nuestra medición sería con el indicador del porcentaje de docentes RENACIT activos por facultad, el porcentaje de docentes de pregrado que son RENACIT, así también diferenciarlo del porcentaje de docentes de posgrado que son RENACIT, la satisfacción de los estudiantes respecto a la asesoría de los docentes RENACIT también, medir el porcentaje de satisfacción. Y en el penúltimo punto, en cuanto a impulsar las publicaciones de la tesis de los alumnos de pregrado, vimos que tenemos una limitada oportunidad de publicación en revistas institucionales, también que se ha impulsado la investigación formativa y los semilleros, concursos locales y nacionales, perdón, no se ha impulsado, ahí hay un error, no se ha impulsado la baja calidad de los trabajos de investigación. Los asesores RENACIT exigen una calidad muy alta, lo cual desanima al estudiante a veces a elegirlos. Se ha propuesto que se haga un entrenamiento a los estudiantes en redacción de artículos científicos, que las revistas institucionales deben ser indexadas, no tratar, ¿no?, de que estén indexadas, y convenios para generar presupuesto para publicaciones. Nuestros indicadores serían el número de publicaciones en revistas institucionales, número de revistas institucionales indexadas, y número de docentes capacitados en redacción científica. En cuanto a estrategias para los desafíos actuales en la producción científica del país, vimos que hay una baja tasa de publicaciones indexadas, escaso incentivo a los docentes para la producción científica, escasez de docentes capacitados, limitado acceso a financiamiento, tendencia a la innovación en asignaturas y contenidos, crecimiento de oportunidades en capacitación, pero falta de seguimiento del impacto de la producción científica. Las propuestas que se planteó el grupo han sido fortalecer la investigación formativa, reducir la carga horaria
académica a los docentes e investigadores, crear un fondo de financiamiento a la producción científica, adecuar y reglamentar el uso de la inteligencia artificial en la producción científica, implementar también sistemas de monitoreo y evaluaciones semestrales. Dentro de nuestros indicadores están las publicaciones anuales en Scopus, el número de semilleros activos, el porcentaje de asignaturas de investigación, el porcentaje de aumento del número de docentes RENACIT, el número de citas anuales por investigador. Estas, doctoras, son las propuestas del grupo 1. Muy bien, excelente. No sé si puede ir arriba, creo que hay dos cosas que me han un poquito, ajá, muy bien, excelente, muy bien digamos, su conversación, ¿no? Que han podido llevar. Claro, un punto importante, de hecho, probablemente tenemos mejor mapeado el tema de pregrado que de posgrado, ¿no? O sea, ahí definitivamente sí, probablemente hay un desconocimiento en los procesos que se estén dando actualmente, muy, muy probablemente, ¿no? El tema de la capacitación es sumamente importante, creo que ya lo conversamos la semana pasada. No hay un alto porcentaje, obviamente, de aquellos trabajos que van a terminar también en tesis. No sé si puede subir, discúlpeme, doctora, o no sé quién está ahí llevando. Ok, el establecer líneas de investigación, como usted lo ha comentado, es relevante. O sea, de hecho, estar en paralelo con las líneas de investigación actuales que hay y poderlas establecer, ¿no? Lo único, el incorporar una bonificación económica para el tema de RENACIC, ahí nuevamente hay que tener un poco de cautela con ese tema para que justamente no suceda de repente lo que hemos estado conversando. Otra compensación de repente es la académica, ¿no? Entonces, de repente no un tema más económico, sino un tema bueno, vas a hacer una maestría, estás con un porcentaje de más del 50% de descuento, los cursos, congresos, etcétera. O sea, hay de repente otra manera de hacer compensación ahí, ¿no? Se los doy como una idea nada más. No sé si pueda subir, por favor. Claro, hay algo que sí también me pareció interesante que Ahí comentó, que nosotros fue... lo que Ujú. habíamos más o menos pensado era una bonificación diferenciada para un investigador Claro. versus un docente que no está, solamente hace Ujú. parte académica y no hace investigación. O sea, que tenga quizás una bonificación económica en el sentido que su costo hora quizás sea diferente a otro docente, ¿no? Para que Claro. incentivarlo. Ajá. Sí, esa parte, claro, ya está más clara, ¿no? O sea, de hecho que sí. Hay algo que no lo encuentro, satisfacción de los alumnos, pero mencionó algo como que de repente por la carga allá de los docentes Renacic, como como que de repente tienen una expectativa un poco alta o algo así y que de repente no son tan abiertos en contactarlos. Me pareció más o menos lo que comentó, no sé. Lo que a veces decimos es de que a veces el tema de satisfacción del estudiante también hay que medirlo, ¿no? Porque a veces se comentaba que había un poco de frustración a veces al estudiante cuando se le exigía mucho. Entonces, eso iba a ver el porcentaje de satisfacción del Ya, estudiante, no necesariamente porque se le exija mucho, sino quizás también capacitar al docente RENACIT, decirle de qué se quejan los estudiantes y quizás ver si es un tema de formación académica, que es lo que les está faltando y por eso están cometiendo los errores y el docente RENACIT les sigue exigiendo más, o también un tema metodológico, de cómo les transmite él las correcciones, el conocimiento para poder levantar las claro. observaciones, ¿no? Ya, muy bien, de acuerdo, ¿no? Eso, el tema, yo creo que hay uno de los factores que entra a jugar mucho es el tema del tiempo, ¿no?
Cuando mandan, por ejemplo, para hacer las revisiones y a veces están 1 o 2 meses esperando. Entonces, ese tema sí también lo veo importante. No sé si puedes subir, discúlpeme. Sí, 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 sí. Eh, ok, la parte de número de publicaciones en revistas, ¿puede, discúlpeme, seguir subiendo a las estrategias, ¿no es cierto? Publicaciones anuales en Scopus. Claro, y tener en cuenta de que las revistas de acá están indexadas en Scopus, ¿no? O sea, eso también se puede transmitir, digamos, ¿no? El reglamentar el uso de la I en la producción científica, definitivamente, ¿no? Yo creo que ese punto es ahorita, puede ser un punto de inflexión para ir para bien o también no tan bien. Entonces, creo que totalmente de acuerdo con el tema de la norma y del reglamento en ese punto. Ok, yo creo que estamos bastante bien, los felicito. No sé cuál es el otro, si ustedes tienen alguna pregunta o algo más que quieran comentar, si no pasamos a otro grupo. La discusión fue ardua. Hemos sido 7. Gracias. Han sido 7, ya, sí, me Tal vez, imagino. doctora, tal vez usted haga un comentario posterior en relación a la participación de las instituciones rectoras en investigación, a la forma de difundir, comunicarse con las regiones, ¿no? Tal vez implementar un sistema de telecomunicación con un programa para que puedan intervenir en cuanto a capacitaciones, que no lo sentimos, ¿no? Ya, pero a ver, más o menos, de repente un poquito más específico, doctor, para poderle Por entender. ejemplo, por ejemplo, SUNEDU, que nos evalúa las condiciones básicas de calidad que se Ya, relacionan con, ¿no? Y que SUNEDU debería intervenir en las universidades brindando educación médica, ¿no? Y tal vez en relacionado con investigación. claro, pero SUNEDU probablemente no sea el ente, o sea, es un ente regulador, ¿no? Entonces, no está probablemente dentro de su función. U otra Eh, institución, ¿no? Claro, ¿no? En todo caso, de hecho, es la misma universidad la que tiene que tener esta generación de poder captar el conocimiento y comenzarlo a difundir, ¿no? Porque son autónomos, ¿cierto? O sea, las universidades son autónomas, de hecho. Yo lo vería así. Ahora, buscar respaldo, sí, claro, definitivamente se puede buscar respaldo, por ejemplo, con CITEC es un organismo, ¿no? Pero SUNEDU tiene otra función y es un ente más regulador, me parece. Ujú. Para eso también se crearon pues los vicerrectorados de investigación, ¿no? O sea, dentro de todo el flujo en las universidades está la parte del vicerrectorado de investigación, que son los que tienen a cargo justamente gran parte de los procesos. Yo lo vería así, doctor Castillo, más que todo. O sea, es en realidad la universidad la que debe de comandar la parte de impulsar, diseñar, de elaborar la parte de los programas, de la parte de las capacitaciones, ¿no? De las difusiones también. No sé si respondí en parte su pregunta. Está bien. Ok, Sí, gracias. doctor. Gracias. ¿Cuál es el otro grupo que continúa? Doctora, Ah, para ya. poder dejar de compartir, allí es clase 4, ¿no? Hoy día es la clase Ah, 4. sí, sí, discúlpeme, Ya, creo que ahí me he equivocado listo. yo. Gracias, Ya, listo. Entonces muchas dejo gracias. de compartir. Ya, gracias, doctor Ortiz. Gracias, doctora. Gracias, doctora Lozano, también, bueno, al grupo. ¿Qué grupo continúa? No sé si nosotros somos grupo 2, Juliana. Ya, el grupo 2. Ya, perfecto, doctora. Ya. A ver, para ver los integrantes, de repente están puestos en la primera página. La verdad es que yo entré un poquitito todo tarde y me falta el nombre del tercer doctor que no lo apunté. No sé si... A ver, un ratito.
Ya. No sé si se ve la pantalla. Sí, está usted, está el doctor, la doctora Ángela Castro y El está el doctor José. show, sí, pero Chou. falta un doctor que la verdad es que como yo entré un El poquito tarde, doctor Céspedes, ¿perdón? doctor Céspedes. Ahí ya. Céspedes, ya, Ujú. Ok, ya, perfecto. Gracias, doctora, la escuchamos. gracias. Pero estaba con nosotros el otro césped, me parece. Bueno, está Dani Céspedes, creo que es, ¿no? No sé si está todavía acá en la sesión. A ver un ratito. Mm, no, no lo encuentro por acá. Bueno, de todas maneras es para que después él verifique. Ya, doctora, no Mm. se preocupe, la escuchamos. Ya, ok, perfecto. Bueno, entonces, cuando discutimos en el grupo sobre lo que es la publicación de tesis de pregrado y posgrado actualmente, la situación, lo que vimos es que realmente en pregrado tenemos que la mayoría de instituciones tienen como mecanismo de como requisito para titularse la tesis, pero no todas, ¿no? Hay algunas que tienen otros mecanismos. La idea es fomentar más bien que la mayoría de los alumnos, por más que no sea obligatorio, tiendan o prefieran hacer la tesis como mecanismo de titulación, ¿no? El estado actual, como se mencionó en la información que tú nos has dado, es variable, puede llegar hasta un 30%, pero este dato no está cuantificado necesariamente en todas las instituciones, ¿no? El grupo anterior mencionó que era entre 5 y 20%. La verdad es que nosotros no hemos encontrado otro número, un número concreto, pero en general la idea, la impresión que se tiene es que es relativamente bajo. En posgrado realmente teníamos los tres niveles, ¿no? Lo que es residentado médico, lo que es maestrías y doctorados. Bueno, maestrías y doctorados son dos niveles de formación que está dirigido básicamente a investigación. Residentado médico es una capacitación especializante que no está dirigida a investigación. Sin embargo, la norma hoy en día establece que todos los alumnos tengan que hacer un proyecto que no necesariamente culmina en una investigación y esto genera un problema porque sobrecarga toda, digamos, el aparataje existente en la institución con estos proyectos que finalmente nunca terminan viendo la luz y esto significa que sobrecargan a los asesores, incluso al todo el sistema administrativo que ve la parte de investigación, ¿no? Y eso puede ser un problema y a veces eso pasa cuando las decisiones son más políticas que técnicas. Dentro de esa problemática, las propuestas para enfrentar esa situación es en general simplificar los procesos administrativos para el desarrollo de los proyectos, que desde el momento de la elaboración de la tesis, tratar de que se siga un formato similar a la propuesta de un artículo científico y capacitar tanto a los alumnos como a los docentes para la redacción de artículos científicos, ¿no? El indicador en este caso sería el porcentaje de artículos publicados sobre el número de tesis realizadas en la universidad o por los alumnos de cada uno de estos niveles de capacitación. Para el segundo punto, que es resultados del repositorio de las universidades, hemos visto en los repositorios, por lo menos que hemos estado revisando de las nuestras, es que está organizado, pero los formatos son variables. No necesariamente todos los repositorios incluyen la misma información, alguna incluye información numérica, otra no. Sin embargo, en esta información que está publicada, incluso en la información numérica, no parece ser muy actualizada, muy realista, lo cual significa que ahí hay un trabajo que hacer para mantener esta información actualizada y ver cómo se dan los procesos realmente para el registro en RENACIT, ¿no? Em, Idealmente organizarlas por líneas de investigación también sería interesante, ¿no? El indicador para este proceso sería porcentaje de tesis en el repositorio en cada línea de investigación. Con respecto a lo que son asesores de tesis RENACIT, realmente en algunas instituciones todavía se cuenta con
número muy limitado de asesores, de investigadores RENACIT. No hay el dato exacto de cuántos de los asesores de tesis son investigadores RENACIT y cuántos no. Sin embargo, hay la impresión que hay un número todavía limitado de asesores de tesis que sean RENACIT, sobre todo en el pregrado, y en muchas instituciones realmente se está en proceso todavía de convocatoria para que sus investigadores bueno, adquieran esta condición, ¿no?, de investigadores RENACIT. Dentro de las propuestas de mejora está que para obtener un mejor producto de investigación, eh, y por lo tanto que tenga mayor posibilidad de ser publicado, siempre dentro de lo posible se acompañe o haya siempre un asesor metodológico, y que si, por ejemplo, hay un asesor temático pero no tenga una experiencia en asesoría metodológica o mucho conocimiento sobre metodología, se complementen estos dos tipos de asesores, ¿no? Eh, bueno, acá también se había planificado lo del bono o un cambio de categoría al ser un investigador RENACIT con los riesgos que esto, como ya mencionaste, puede implicar. Obviamente la capacitación a los docentes para poder ser incorporados como investigador RENACIT, y un tiempo protegido, sí, para la asesoría, ¿no?, de estos investigadores. Porque obviamente hoy en día lo que vemos es una sobrecarga de muchos de estos asesores e investigadores, sobre todo con el número creciente de alumnos en el pregrado, en menor proporción en el posgrado, pero sobre todo en el pregrado. Y obviamente si el objetivo es que la mayor cantidad de alumnos investiguen, esto significa una gran sobrecarga sobre el poco número de investigadores o asesores que puedan haber, ¿no? Los indicadores serían número de asesores RENACIT sobre el número de tesistas, número de tesis publicadas sobre el número de asesor RENACIT. En el siguiente punto, que es impulsar las publicaciones de las tesis de los alumnos de pregrado, bueno, ya están procedimientos establecidos en algunas instituciones para convertir la tesis en un artículo de investigación. Como comentaba, de repente el tener ya desde el inicio un formato de la tesis muy similar al artículo de publicación puede facilitar esto. Pero para impulsar también estas publicaciones, incrementar el número de publicaciones, las estrategias planteadas serían crear fondos concursables para la publicación científica. Otro de los aspectos interesantes que estuvimos discutiendo es que deberíamos tratar de motivar tempranamente a los alumnos para ver para que ellos investiguen y publiquen los resultados de investigación. Y eso tiene que ver con lo que hemos visto desde el inicio del curso, cómo esta investigación contribuye a resolver situaciones de salud del país, ¿no? Y entonces el sentir que los alumnos, o que los alumnos sientan que ellos forman parte de una solución, una realidad nacional, puede ser una motivación importante, no solamente para que investiguen, sino también para que publiquen el resultado de sus investigaciones, ¿no? El, el, Perdón. También la otra propuesta era que los alumnos tempranamente se involucren con grupos de investigación que obviamente tienen mucho más oportunidad de publicar, ¿no? El indicador sería incremento en el porcentaje de publicaciones de artículos sobre el número de tesis totales. Y finalmente, en la última línea, que es estrategias para los desafíos actuales en la producción científica del país, ahí, bueno, hay varios problemas reconocidos, que es la baja producción científica, revistas indexadas, que está asociada también todavía a un financiamiento limitado, y obviamente también un riesgo de malas prácticas, como comentamos en algún momento, ¿no? Para esto, las propuestas son aumento de los fondos semilla para promover la investigación, y nos centramos fundamentalmente en este último aspecto de las malas prácticas, donde nos parecía importante incluir temas de ética específicos en la investigación, no como ética general en la carrera, sino específicos en la investigación, en los cursos que se dan a lo largo del pregrado que tienen que ver con investigación, ¿no? Capacitar también a los docentes en ética en investigación, y también a los alumnos.
y como indicador el porcentaje de alumnos y docentes acreditados con algún tipo de capacitación, como CTI, por ejemplo, que tiene cursos para ética en investigación. Y con respecto a la producción científica en general, el porcentaje de trabajos en cada línea de investigación. Ok, Bueno, muy bien. Roja, Excelente. Gracias, doctora Arana. Cierto. Solamente para cerrar con un par de cosas. La verdad, no he tocado posgrado desde nivel de maestría y doctorado. Creo que ese es otro tema que está ahí. Está ahí a un costado para conversar. Hay varias cosas ahí. Un punto es súper importante. De hecho, está muy interesante su trabajo y seguramente la discusión que han tenido ha sido por ejemplo, el colocar formato tesis sea similar al de un artículo científico. Yo siempre, bueno, definitivamente siempre he sido de la idea de que tienen que tener, o sea, particularmente mi forma de ver, es más fácil que cuando presentes tu trabajo para sustentar todo, tengas un trabajo que pueda ser ya casi un producto para publicación, que te mandes a un trabajo donde tengas, pues, no sé, 20 páginas o lo que de marco teórico. Eso no procede, va a ser muy largo. O sea, de hecho, probablemente los trabajos que sí se van a publicar son aquellos que desde el inicio tengan un formato mucho más llevadero ya para llevarlo a una publicación. Eso sí, definitivamente, ¿no? Algo que también creo que es importante, el tema de un asesor temático y un asesor metodológico es una buena dupla para poder trabajar y hacer que de repente el trabajo que se está diseñando tenga mejor potencia en cuanto a la parte de un adecuado rigor metodológico. Ahí nada más yo diría que debe de tener sí una comunicación siempre abierta y fluido entre ambos asesores, eso sí, porque también he visto que a veces el asesor temático dice A y el asesor metodológico puede decir B y el alumno está en medio. Entonces siempre mejor ponerse a trabajar en equipo, ¿no? O sea, con personas que, digamos, que tengan que estar, o sea, que se puedan comunicar permanentemente, ¿no? No sé, doctora, disculpe si puede subir porque por ahí se me va a otro punto. Las líneas de investigación son sumamente importantes. Los fondos los fondos para publicación. Entendería que se están refiriendo a fondos al momento que postulas a una revista, me imagino, ¿no? Que debe ser, ¿sí? sí, eso Sí, no. ya. Ok, ese punto es súper importante. O sea, hay dos puntos ahí que de repente podemos nada más comentar. El fondo para publicación es importantísimo, sobre todo cuando son este tipo de universidades investigativas que creo que es las que ahorita hay que apuntar con la profesional, ya, por todo lo que hemos conversado en la anterior clase y en esta. Segundo, le permite al alumno y al docente el tener la opción de poder postular a revistas que no es que sean predadoras, son revistas reconocidas, importantes, con buen impacto, etcétera, pero que sí va a tener un costo, que puede ser $1.000 o de repente 1.500, etcétera, ¿no? Y que puedan postular un costo. Eso es importante porque nuevamente vas a mejorar todos tus indicadores y es un estímulo para el alumno y es un estímulo para el docente también, ¿no? Creo que una parte importante es lo que usted ha mencionado, al final motivar a los alumnos y que lo he visto probablemente en las últimas generaciones, cómo es que ya se ha cambiado un poco el panorama y ya es un tema más de responsabilidad social el que está involucrado en nosotros o el que tiene que estar involucrado. Por eso es que muchas líneas ya se están cambiando, ¿no? Muchas líneas de investigación. Porque el fin supremo, digamos, para todos termina siendo la sociedad, la mejora de la sociedad y la mejora en la atención, ¿no? Otro punto aparte de un fondo para publicación que sí debía de estar contemplado son los bonos de publicación, ¿no? Los bonos de publicación que pueden salir semestrales, ese también puede ser un estímulo para el docente, ¿no? Que pueden salir semestrales, pueden salir anuales y que se puede discernir, ¿no?
el bono para, por ejemplo, Scopus, el bono para Cielo, de acuerdo a eso poner bueno, si tú publicas acá te doy 2 soles, si publicas acá te doy 1 sol, por tantos artículos, ¿no? De acuerdo al factor de impacto, más o menos dando ejemplos, ¿no? Y de acuerdo a eso hacer una bonificación, claro que hay que poner de repente sí un tope, a veces se pone un tope bueno, ya, no sé, pues 10.000 soles, por poner un ejemplo, ¿no? Porque de hecho van a haber docentes que son netamente investigadores y que van a producir esa cantidad probablemente por semestre. Entonces, esa también es una buena opción para poder estimular al docente. Ya, yo creo que hasta ahí, no sé si ustedes quieran hacer algún otro comentario, pregunta, si no, de repente para pasar a otro grupo. Si estamos todos bien, de repente podemos pasar al siguiente grupo. Muy bien, al grupo 2. No sé qué grupo quisiera. Tengo el 3 y el 4, así que Yuli, podemos empezar con el 3, pero no sé por qué no me deja compartir. Ahora sí, ya. compartir. ¿Ya? ¿Ya Sí, compartes? Ya está. sí. No sé si se ve. Ya. Sí, 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 perfecto. y Ya, a los participantes de mi grupo, si por algo se me cae la señal de internet, lo que pasa es que estoy con 2 dispositivos, la computadora no funciona audio ni video, así que eso está a través del celular y eso es lo que me preocupa que se caiga. A ya. ver, No, no te preocupes. Solamente un segundo, por favor, porque para ver prefiero. los grupos. Sí, prefiero tenerlo escrito, que sé que no se me va a borrar, que tomarle captura de pantalla y que de De ahí se acuerdo. me vaya por algún lado. Espérame un segundo, Edgar Chávez. Ya, perfecto, te Ok, escuchamos. Gracias. ok. Bueno, a ver, perdón un segundo. De la discusión que tuvimos y en realidad coincidimos con varios de los puntos que el grupo 1 y grupo 2 ha mencionado. En cuanto a la publicación de tesis de pregrado y posgrado actualmente, bueno, lo que tenemos es que tanto para pregrado como para segunda especialización, no tocando el tema de posgrado, maestrías y doctorados, eh, todos los proyectos y todos los trabajos de investigación terminan siendo publicados, ingresados y publicados en el repositorio institucional, lo cual es accesible en línea, pero muy pocas de esta producción científica termina siendo publicada en revistas propiamente dichas, ¿no? Eh, y esto es homogéneo a todas las universidades que estábamos como parte del grupo. La propuesta sería fortalecer la obligatoriedad de publicación digital con un DOI e incluir resúmenes en inglés y vincular con el ORCID del autor. En algunas universidades hay la posibilidad de exonerar la sustentación de la tesis si es que el trabajo de investigación es publicado a priori en una revista indexada. Y a nivel de posgrado, hablando de segunda especialización, viendo un poco más las dificultades de la ejecución de los proyectos de investigación, bueno, uno de los participantes propuso la posibilidad de que, por ejemplo, se fomente la realización de revisiones sistemáticas en el posgrado, ¿no? Y bueno, y los indicadores serían número de tesis publicadas con DOI y ORCID y número de tesis con resumen bilingüe, que también podría favorecer la publicación de estos estos documentos científicos posteriormente. En cuanto a los resultados de repositorio de las universidades, bueno, toda producción científica está registrada en los repositorios. Hicimos una búsqueda rápida, bueno, y a nivel de UPCH, y no hablando solamente de medicina, sino en general, hay más de 10.000 documentos disponibles, incluyendo tesis, artículos científicos, informes técnicos y material docente. Todavía la propuesta sería que toda producción científica deberá estar indexada en bases reconocidas y contar con indicadores de impacto como parte de los estándares de calidad institucional. Y dentro de los indicadores, número de descargas mensuales, número de citas externas y el índice H institucional. En cuanto a los asesores de tesis RENACIT, bueno, más o menos cuando estuvimos conversando, estábamos hablando, y lo que también ya se mencionó también en alguna de las sesiones o clases, es que alrededor de 10 a 20% de los docentes investigadores son activos en RENACIT, ¿no? Y un punto importante es que la proporción de docentes e investigadores registrados en RENACIT resulta insuficiente frente al volumen de estudiantes que requieren asesoría especializada.
La propuesta de mejora sería levantamiento de información sobre grados académicos, producción científica, experiencia en investigación y asesorías, a fin de aumentar, o sea, identificar docentes, investigadores que podrían acceder al RENACIT, clasificarlos por niveles potenciales de RENACIT según los criterios del CONCITEC a nuestros docentes, e incentivar la formación continua y la mentoría activa para aumentar el número de asesores RENACIT en educación médica en general, ¿no? En nuestras facultades. Alguno de los indicadores es el número de asesores RENACIT activos, el porcentaje de tesis asesoradas por investigadores RENACIT y el número de alumnos que requieren asesoría menos el número de alumnos asesorados por docentes RENACIT entre el número total de alumnos, que es como para ver la brecha, ¿no? de investigadores RENACIT que se requieren. En cuanto a impulsar las publicaciones de tesis de los alumnos de pregrado, actualmente se promueve la publicación en revistas institucionales y en algunos boletines internos, pero aún es limitada la conversión de tesis en artículos científicos y en publicación en revistas externas, ¿no? Una propuesta es la de creación de un programa de acompañamiento editorial post-sustentación, con talleres de redacción científica y revisión por pares, como para incrementar el número de tesis que lleguen a ser publicadas, ¿no? Algunos indicadores serían el porcentaje de tesis convertidas en artículos, el número de talleres realizados y también se podría medir el nivel de satisfacción estudiantil. Y en cuanto a las estrategias para los desafíos actuales en la producción científica del país, reconocemos que hay una necesidad de fortalecer la investigación formativa, la escritura académica y la colaboración interdisciplinaria. Algunas propuestas son, por ejemplo, implementar redes de investigación estudiantil, fomentar el uso de gestores bibliográficos y promover escritura colaborativa entre facultades. Y algunos de los indicadores, el número de redes activas, el número de publicaciones interfacultades y el porcentaje de uso de gestores justamente bibliográficos, por ejemplo. Son algunos de los puntos que se discutieron dentro del grupo. No sé si alguien más del grupo quiere hacer algún comentario adicional. Ok, muy bien. ¿Alguien más del grupo que quiera, como dice la doctora, hacer algún tipo de comentario o de repente agregar algo? Yo creo que está bastante claro. Has jalado un tema interesante que no No, lo había. doctora. Ok, gracias, doctora. Que no lo habíamos conversado, que era justamente el DOI, ¿no? O sea, de hecho, cómo es que se puede facilitar probablemente, ¿no? El tema de esta publicación es prácticamente es bueno, sí, tu DNI, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede con más facilidad hacer también las búsquedas? Creo que también, no recuerdo si solo ustedes o otro grupo también, el tema de los formatos en repositorio, cómo puede ser totalmente heterogéneo en general, ¿no? O sea, claro, difícilmente nos vamos a estandarizar todos, pero siquiera Claro. un poco de similitud, ¿no? No sé si puedas bajar, por Y, favor. y, Ujú, dime. y ahí a mí me pareció muy interesante la propuesta del grupo 2 de que el formato ya sea un formato relativamente estándar a lo que suelen pedir las revistas Es de que mayor impacto, ¿no? Claro, sí, no, es que tiene que, o sea, yo de verdad, honestamente, yo sí lo creo y particularmente debería ser igual ahí y en posgrado, no es igual para una Ujú, tesis de maestría o doctoral, porque después definitivamente se te hace bien pesado el agarrar y tener que modificar, ¿no? Entonces, ya de por sí, a veces cuando lanzas a una revista ya no te aceptan, lanzas a otra, y estás así. Cambiar de formatos en general es pesado y ahí es donde justamente se desaniman, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Tratar de ver todas las aristas para que justamente la factibilidad, o sea, y la facilidad sea lo que más prime, ¿no? ujú. Bien, yo creo que está bastante bien, ¿no? Solamente quería hacer de repente un comentario. Hay asesores que no están en Renacic, que son excelentes asesores, ¿no? No es que los que estén solo en Renacic van a ser los, digamos, los top, por decirlo algo así, no, para nada, ¿no? Simplemente a veces, porque incluso a veces es cuestión de que no tienen tiempo de subir sus documentos, qué sé yo, no sé. Pero el tema es que
La asesoría, yo creo que tiene varios puntos, ¿no? Y hay asesores que realmente sí se preocupan, están con los alumnos, los atienden a tiempo, o sea, son varios puntos, no solamente es la parte, digamos, cognitiva, ¿no? Y eso, bueno, lo quería decir de manera general, ¿no? Bien, yo creo que estamos bastante bien. No sé si hay alguna pregunta o alguien más quiere aportar de lo que la doctora ha conversado. Gracias, Carla. Si no, para ir con el grupo 4. Ya si están de acuerdo. El último grupo. Ok. A ver, el grupo 4. Buenas tardes. A Buenas ver, tardes, es doctora Liliana. el doctor Chávez. Manuel Chávez. Doctora, soy el doctor Alex Martel Vargas. Perdón, Alex Martel. Integrante de mi grupo, somos 7, como Ya. está. Sí. Espéreme un segundo. En este grupo está el doctor Céspedes, no está en el otro grupo. En este, Ya. perdóname, como me salí me volvieron a reubicar usted. Ok, ok. Sandra pasa. Un segundito, discúlpeme, por favor. Jorge Solar. Federico Rodríguez. Federico Rodríguez, pero no sé por qué creo que yo lo había apuntado. No, había apuntado otro. No, 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 no. Rodríguez. Y Pedro Eldave. Ya, ya, doctor, lo escuchamos. Muchas Gracias. Bien, en los procesos de publicación de las universidades participantes, esto es lo que hemos discutido, ¿no? En procesos, en publicación de tesis de pregrado y posgrado actualmente, en las 7 universidades, eh, hay un pequeño porcentaje de tesis que se publica en revistas indexadas, como es la realidad nacional. Nuestra propuesta es la modalidad de titulación por publicación de artículos, organizar e impulsar capacitación de los alumnos en investigación, motivación de alumnos y docentes como punto clave para impulsar nuestra investigación y lograr indexar la revista de la institución, de la escuela, eh, en afán de tratar de tener un impacto regional que quizás sea más útil en mención a su clase, ¿no? De que se revierta en nuestra región lo que investigamos. Como indicadores, hemos tenido la meta del porcentaje nacional en que usted nos ha expuesto, que más o menos es el 30% de tesis de pregrado y posgrado publicadas en revistas indexadas. En el segundo ítem, resultado de los repositorios de las universidades, el 100% de nuestras tesis se encuentran en el repositorio, en la realidad o en la situación, y en una búsqueda rápida entre las universidades están entre 12.000 a 13.000 tesis en general de todas las escuelas en el repositorio. Como propuesta, la escuela debe difundir sus investigaciones publicadas en su repositorio y organizarlas para facilitar la búsqueda. En nuestro indicador hemos considerado que es el número de citas obtenidas por otros autores, ¿no? Estos son jalados para citarlos, y que podría ser un medio de comprobar mediante el software de Botwillo, ¿no? Los asesores de tesis de RENACID, la realidad es que la mayoría no son RENACID, como en nuestra realidad nacional, y la propuesta es capacitar, incentivar y ampliar número de docentes RENACID, impulsar y facilitar el doctorado de sus docentes, que no da 10 puntos para RENACID, y el indicador sería que el 50% de docentes RENACID como asesores de tesis. No todos, porque siempre hay docentes que no son RENACID y aspiran a hacerlo, entonces necesitan también publicar sus trabajos. En el último ítem, impulsar las publicaciones de las tesis de los alumnos de pregrado. Sí se impulsa, especialmente en congresos, en menor número de actividades revistas indexadas, básicamente es una actividad local regional, ¿no? Y la propuesta sería titulación o artículo, nos referimos a la tesis,
Fomentar ferias científicas regionales de tesis, pre y posgrado en cada universidad. Y un indicador igual es el ranking nacional, 30%, lograr la publicación en revistas indexadas. Bien, gracias. Ok, muy bien, gracias, doctor. No sé si alguno más del grupo quiera hacer algún tipo de comentario o completar algo. Ok, está bastante bien. Creo que han comentado prácticamente lo que también ya sus otros compañeros. Yo de acá pondría lo único de repente que, bueno, me gustaría de repente transmitir para una pequeña mejora es, si la mayoría de mis docentes no son RENASIC, difícilmente voy a llegar a un 50% de docentes con RENASIC, ¿cierto? O sea, hay que tratar de repente ponerlos, o sea, digamos, sus indicadores un poco más, o por lo menos de manera, digamos, como yo siempre digo, no un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo. Ese de repente podría ser más un largo plazo. Pero a ver, ¿cuántos consigues para el otro año, no? Entonces, El 50 de las tesis, que el 50% sean de Renacit. Eso es lo que la propuesta de los doctores, ¿no? O sea, no que el sí, 50% de nuestra plana sea Renacit, de ninguna manera, sino de los asesores de las tesis, ¿no? claro, pero justamente o sea, esos asesores que usted, o sea, que van a contratar se supone que van a ser docentes, ¿no? Van a estar dentro de su plana docente. Entonces, y que también los docentes que tengan, pues apunten a eso, ¿no? Eso también me parece interesante, pero está bien, ¿no? Lo otro que sí, algo que han puesto que me parece interesantísimo es impulsar, facilitar el doctorado en sus docentes, ¿cierto? De hecho, es importante que se pueda estimular dentro de los docentes el poder continuar con los estudios, ¿no? Eh, Poder, ya bueno, a tantos yo les puedo ofrecer estas maestrías. Nuevamente, a veces si nosotros no vamos a ofrecer ciertas bonificaciones económicas por de repente lo que estamos conversando, hay que ser muy cuidadosos con ese tema. Puedes ofrecer, sí, unas bonificaciones académicas, ¿no? Entonces, oye, mira, tengo tantas vacantes para esta maestría, ¿te interesan? ¿No? Claro, obviamente no, probablemente no se vayan a ofertar al 100%, digamos, pero sí puede haber un porcentaje considerable. Probablemente muchos se vayan a estimular a eso, ¿no? El tema de poderlos llevar a más niveles es justamente eso, ¿no? O sea, el tener capacitado mejor a los docentes, ¿no? Una modalidad de titulación que creo que también lo comentó la doctora Tafur en el anterior es la publicación por artículo científico. Entonces, y eso es otra forma de estimular a los alumnos. Mira, si tú publicas a partir de repente ya tu tercer año, ustedes pueden decir, de tu tercer año a tu séptimo año, un artículo en una revista indexada, que ojo, una revista indexada que no solamente puede ser Scopus, también de repente puede ser Cielo, etcétera, teniendo un docente, o sea, alguien que avale que tú has realizado la investigación en la publicación, esa puede ser tu modalidad de titulación. Y en realidad, claro, igual se someten a una sustentación con un jurado todo, pero es simplemente escucharlos, de repente hacer un poco de lectura crítica del artículo y nada más, ¿no? Entonces, eso también puede ser, esa modalidad que también hay, puede ser una forma de cómo también estimular a los alumnos, ¿no? Para poder, poder estar ahí. Fomentar ferias científicas regionales de tesis de pre y posgrado en cada universidad, también eso es un tema interesante, ¿no? Para poder de repente plantearlo. Y lo otro es, creo que nos olvidamos siempre mucho, y lo hablo para mí, de posgrado, y creo que es relevante, si bien es cierto el posgrado, hablando ya de la parte del recientado, es verdad, ¿no? Es un tema más de especialidad que de investigación.
Sin embargo, ahí nuevamente nos chocamos con una realidad al decir, ok, pero ellos tienen que leer, o sea, tienen que leer artículos, tienen que tener evidencias, porque se les habla con eso, etcétera, pero ¿qué conocimientos previos tienen? ¿Qué se les ofrece a ellos para eso? Porque es también, como yo digo, ¿no? Todo es estar dándoles semillitas y semillitas y semillitas para que ellos puedan tener curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad estimularla, ¿no? Eh, y que definitivamente es un grupo que sí necesita herramientas, que lo hablamos la semana anterior, para poder desarrollar capacidades, porque van a leer, o sea, es que eso es algo clave, ¿no? Que es en general para todos los médicos. Y nada, yo de hecho rescato mucho de esta presentación lo que están comentando, el facilitar de repente cómo es que sus docentes los pueden ir aumentando en la parte de capacitaciones, ¿no? Para llevarlos al final, pues, a que puedan desarrollar el tema de doctorado, ¿no? Sería ideal, pues, ¿no? Pero bueno, todo lo ideal se puede, solo que hay que tener mucha paciencia y trabajo, ¿no? Bien, no sé si alguien más del grupo 4 quiera hacer algún tipo de comentario. Sí, doctora Yolanda, ¿me permite, por favor? Por supuesto, doctor, adelante, lo Eduardo escuchamos. Chávez, sí, tres comentarios. El primero va a, creo que no se pudo entender bien. Déjalo ahí nomás como estaba. Ahí está. Al decir 50% de docentes RENACID, no decíamos, no pretendíamos decir que vamos a incrementar del número actual hasta un 50% más, ¿no? Sino simplemente que los asesores de las tesis, del número que se tenga, que puede ser el mismo o aspirar a un poco más progresivamente, de ellos, por lo menos la mitad que sean nombrados como asesores. Por ejemplo, en nuestra universidad pueden haber, a ver, hay 100 alumnos y los 100 sucesores de tesis no son ninguno RENACID y hay 10 docentes RENACID y ninguno es asesor. O sea, de alguna manera que hay esa tendencia a que los profesores sean RENACID y que estos asesores sean los asesores de los que hacen las tesis, ¿no? Nos referíamos a ir progresivamente aumentando el número de docentes RENACID de los que se disponga, por lo menos la mitad que sean en un futuro inmediato RENACID. Ese era el primer comentario. El segundo comentario estaba a la... Gracias. Ahí, gracias, doctor, porque ya entendí mejor, digamos. Ujú, gracias. Continúe, Ok, gracias. gracias, doctora. El segundo comentario iba a esto del repositorio, ¿no? En realidad, todas las universidades deben tener sus tesis registradas en su repositorio, ¿no? Eso es lo ideal. Si queremos darnos a conocer al mundo, obviamente tenemos que tener eso. El problema está en que hay que dar a conocer justamente eso. O sea, institucionalmente o individualmente cada investigador tiene que dar a conocer que tiene una investigación en ese trabajo y que figura en el repositorio de su universidad. Y así es la única manera que en el mundo podrán visualizar y entrar al repositorio y encontrar el trabajo ahí y poder citarlo también. Y eso es lo que se quiere como un indicador, ¿no? Si realmente logramos que nos conozcan, logramos que conozcan nuestra universidad y logramos que nos citen por algún tema específico que alguien que esté interesado, pero tenemos que dar a conocer ese repositorio. Si no queda ahí nomás para cumplir algo y si nadie lo promociona, ni la institución ni los interesados, va a quedar ahí nomás siempre, ¿no? Y esa difusión puede ser por las redes o por las páginas personales que tengan, grupales que tengan los docentes, en cualquier medio de publicación, ¿no? Para, digamos, dar a conocer su investigación. Ese era el segundo comentario y el último estaba referido a esto de la residencia y la obligatoriedad de presentar solo un proyecto. Por ahí un grupo comentó muy claramente que el hacer esto con los residentes implicaba mayor trabajo académico, administrativo, no solo al residente, sino a la parte administrativa de la facultad, de la universidad, porque obviamente hay que presentar, inscribir el proyecto, una serie de cosas, nombrar jurados, todo, y quita tiempo. ¿Y para qué? Para nada, literalmente es para nada, absolutamente. Es un absurdo, es una contradicción total que todo el que hacer en la universidad actualmente esté orientado más a investigación, en posgrado, todo, en maestrías y en doctorados, pero que en la segunda especialidad se minimice tanto que contradice lo que usted ha comentado ahora último, ¿no? Es decir, por más asistencial que sea o clínica que sea la preparación del residente, justamente su base de información la va a tomar de estos artículos de investigación
que se tienen que publicar, ¿no? O sea, un residente tiene que estar en la avanzada de leer los últimos artículos publicados en las mejores fuentes. Y si no, se le va a capacitar más en lectura crítica, información, búsqueda de información, etcétera, interpretación de esta información que sea óptima, adecuada, con estadística apropiada, etcétera, pues no va a cumplir adecuadamente sus metas, ¿no? No solamente la función asistencial, sino que debe de continuar con como igual que maestrías y doctorados y en pregrado, con la realización de un trabajo de intención para consolidar su preparación en investigación científica. Ese es mi comentario, doctora. Muchas gracias, doctor Eduardo. Sí, de acuerdo, en verdad que hay sí contradicciones que a veces suceden. De acuerdo con lo que ha comentado. ¿Ok? Muy bien. De hecho, es un punto para mejora de todos nosotros, creo yo. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Si no, ya damos por finalizado la clase del día de hoy. Ajá. Ok. Yo les agradezco mucho su tiempo, como siempre, y haber participado con ustedes en esta mañana.